Si alguna vez jugaste a la Ouija, hay algo que nadie te dijo. No siempre estás preguntando. A veces, algo ya está esperando responder. Y eso fue exactamente lo que pasó en una casa en México. Dicen que todo comenzó como un juego, pero lo que ocurrió esa noche sigue sin poder explicarse. Y lo peor, no fue lo que pasó durante la Ouija, fue lo que empezó después. En los años 80, en la colonia Popotla, Ciudad de México, un grupo de jóvenes se reunió en una casa común. Cañitas 51, nada especial, nada extraño. Hasta que alguien dijo, juguemos a la Ouija. Risas, bromas, todo parecía normal, hasta que hicieron la pregunta, ¿hay alguien aquí? Y entonces, la pieza se movió. Lento, preciso, demasiado preciso. Y lo que respondió no tenía sentido. Al principio pensaron que era una broma, que alguien la estaba moviendo. Pero entonces, la Ouija empezó a responder cosas personales, cosas que nadie más sabía. Y ahí fue cuando dejaron de reír, porque entendieron algo. No estaban jugando entre ellos. Después de esa noche, la casa cambió. No de forma evidente. Al principio, pequeños ruidos, pasos en habitaciones vacías, objetos que ya no estaban donde los dejaron. Pero lo más inquietante no era lo que pasaba, era lo que parecía reaccionar. Algunos comenzaron a notar algo extraño. Cuando hablaban, los ruidos respondían. Cuando preguntaban, algo contestaba. No eran golpes aleatorios, no eran coincidencias. Parecía comunicación. Sombras en los pasillos, puertas que se abrían solas, susurros en la madrugada y una sensación constante de no estar solo. Pero lo más aterrador era que esa presencia parecía escuchar. Con el tiempo, el caso de Cañitas 51 se volvió famoso. Algunos dicen que todo fue mentira, otros no quieren ni hablar del tema. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Qué pasa cuando algo responde y tú no sabes qué es? Ahora imagina esto. Estás solo, de noche, todo en silencio, y de repente vas a la puerta, la abres, no hay nadie. Pero justo cuando cierras, escuchas una voz detrás de ti y dice tu nombre. ¿Qué harías? Escribe en los comentarios. Yo no abriría. Y recuerda, algunas cosas no necesitan que creas en ellas para poder escucharte. Esto es Pánico Nocturno. Suscríbete si te atreves, espero tu apoyo. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora activa la campita de notificaciones para más historias como esta.